Buenos días, en la clase de hoy vamos a completar el tema de patología linfoide y vamos a hablar específicamente de los linfomas no Hodgkin de C. Acá tenemos nuevamente la clasificación propuesta por la Organización Mundial de la Salud, en donde se subdivide a las proliferaciones linfoides en neoplasias de células B, neoplasias de células T y linfomas de Hodgkin. Nosotros nos vamos a abocar en la clase de hoy a hablar de las neoplasias de células B, que la subdivide en precursores B y neoplasias de células B maduras. Vamos a hablar de algunas de ellas teniendo en cuenta las más frecuentes. Empezando con las neoplasias de precursores B, consideramos las neoplasias o linfoma linfoblástico o leucemia linfoblástica B. Esta es una neoplasia compuesta por células blásticas de pequeño tamaño que se caracterizan por tener escaso citoplasma y que pueden presentarse comprometiendo médula ósea, sangre periférica, ganglio linfático o también tener localizaciones extraganglionares. Clínicamente se presentan como masas mediastínicas de aparición brusca y cursan con fiebre. Desde un punto de vista morfológico, tenemos distintas imágenes a distintos aumentos, una infiltración difusa, en este caso de médula ósea, por células de aspecto monomorfo que a mayor detalle podemos ver que tienen escaso citoplasma, núcleos hipercromáticos, como vemos acá, acompañados de una mitosis atípica, y en esta imagen a mayor detalle para ver las características nucleares y el escaso citoplasma que constituyen células. Desde un punto de vista inmunofenotípico, el linfoma linfoblástico de células B es indistinguible del linfoma linfoblástico de células T y ambos tienen en común la expresión de desoxitransferasa terminal, TDT, que son estas imágenes que estamos viendo acá, donde se ve la inmunotinción positiva en las células neoplásicas proliferantes, y tienen una expresión variable además de CD10 y CD20. Pasando ahora a las neoplasias de células B maduras, vamos frecuentes y empezamos hablando de la leucemia linfática crónica y linfoma linfocítico de linfocitos pequeños, que son morfológicamente indistinguibles y solo se diferencian por el grado de linfocitosis que producen en sangre periférica. Cuando tenemos más de 4.000 linfocitos por milímetro cúbico, ese criterio es diagnóstico de leucemia linfática crónica. Bueno, esta forma de leucemia es la más frecuente en el mundo occidental, en general compromete a adultos mayores de 50 o 60 años de edad y tiene síntomas inespecíficos como cansancio y están constituidos por células que corresponden a un subgrupo de linfocitos B que se caracterizan por expresar CD5. El CD5 es un marcador de linfocitos T que solo es expresado por un subgrupo de células B y en este caso ese subgrupo corresponde a las células de la leucemia linfática. Morfológicamente está formado por linfocitos de pequeño tamaño que presentan núcleos irregulares, escasos citoplasmas y están entremezclados con prolinfocitos que son de mayor tamaño y parainmunoblastos que son células más grandes aún con núcleos claros y un nucleolo único y central. Esta leucemia infiltra la médula ósea como agregados intersticiales o formando nódulos y en formas difusas no paratrabeculares, pero también comprometen vaso e hígado. Desde un punto de vista inmunofenotípico, son neoplasias que expresan CD19 y CD20, que son marcadores de células B maduras, y coexpresan CD5 y CD23, que como ustedes ven está subrayado porque es justamente los dos marcadores que diferencian otras neoplasias que vamos a ver en un ratito. La evolución clínica de esta patología es variable dependiendo del estado clínico o del estadio clínico del paciente cuando se hace el diagnóstico. Bueno, acá tenemos imágenes histológicas de leucemia linfática crónica, infiltrando en forma nodular. En esta otra imagen también, infiltración nódula ósea. A mayor detalle, esto también es una médula ósea, para ver las características celulares. Y esto es una marcación con CD20 que está activa. Pasando ahora a otra neoplasia, llegamos al linfoma de Burkitt, del cual existen tres variantes. El Burkitt endémico o africano,
que en general está asociado a infección por Epstein-Barr en el 100% de los casos y que se caracteriza porque compromete huesos maxilofaciales y la región mandibular. También tenemos la forma esporádica de Burkitt, que compromete la región iliocecal y el peritoneo, y que hay una asociación con Epstein-Barr solamente en el 50% de los casos. Y la tercera forma de presentación es el Burkitt asociado a infecciones por HIV. Desde un punto de vista del inmunofenotipo, este linfoma expresa IgM, CD19 y CD20, como también CD10 y el gen BCL2. El Burkitt tiene una translocación del gen c-MYC que ocurre en el cromosoma. Morfológicamente, los ganglios comprometidos muestran lo que se denomina el patrón en cielo estrellado, que es este patrón que estamos viendo donde alternan zonas claras con otras más oscuras, y las zonas claras están dadas por la presencia de histiocitos o macrófagos que tienen citoplasmas claros, entremezclados con linfocitos de mediano tamaño que presentan núcleos hipercromáticos, citoplasmas basófilos, y esto se acompaña siempre de un elevado índice mitótico. Acá una imagen endoscópica de una colonoscopía en el ángulo hepático, donde se ve una lesión sobreelevada, predominante, que se encuentra próxima a la mucosa normal y que tiene una ulceración central. Y desde un punto de vista histológico, esto sería una región iliocecal, la hematoxilina, para ver las células que están proliferando. Acá se ven algunos macrófagos con cuerpos tingibles, que son lo que le da el aspecto en cielo estrellado. Y acá tenemos una inmunotinción con CD20, que es positivo tipo de linfoma. Otra imagen de hematoxilina eosina para observar el patrón en cielo estrellado que describí antes. En ambas imágenes se ve lo mismo. Y acá en estas imágenes podemos ver, hematoxilina para ver el patrón en cielo estrellado. Desde un punto de vista inmunofenotípico, la positividad con el CD10, el BCL6, el alto porcentaje de MIP1, prácticamente el 100% de las células proliferantes son positivas para el MIP1, y la negatividad con el BCL2. En esta imagen, la C, podemos ver las células neoplásicas positivas para Epstein-Barr, y la última imagen es una hibridización in situ para ver justamente la translocación del gen c-MYC. Ahora voy a hablar del linfoma folicular, que es el segundo en frecuencia. En general afecta a adultos mayores de 50 años de edad y se manifiesta como una linfadenopatía generalizada indolora. Se describe que en el 60% de los casos puede comprometer médula ósea y un 40% compromiso tanto esplénico como hepático. Este linfoma folicular presenta una translocación característica, que es la translocación 14-18, con sobreexpresión del gen BCL2. Se manifiesta como una proliferación nodular atípica o bien puede adquirir también un crecimiento difuso. Desde un punto de vista inmunofenotípico, es positivo con CD19, CD20, expresa CD10 y la expresión de BCL2, que es la expresión de la translocación característica 14-18. Morfológicamente, este linfoma está constituido por dos tipos celulares, que son los centrocitos, que son células de pequeño tamaño, que presentan un núcleo hendido, irregular y escasos citoplasmas, entremezclados con centroblastos, que son células de mayor tamaño, que tienen núcleos con cromatina laxa y varios nucleolos adosados a la membrana nuclear. En general son 3 nucleolos y tienen un amplio citoplasma eosinófilo. Este linfoma está constituido por la mezcla de centrocitos y centroblastos en distintas proporciones. Pueden adoptar un patrón de crecimiento nodular o bien un patrón difuso, y pueden también evolucionar al linfoma de células grandes B difuso, que es un linfoma de alto grado. Desde un punto de vista de la subclasificación de estos linfomas foliculares, la Organización Mundial de la Salud los subdivide en 3 grados. Grado 1, cuando tenemos entre 0 y 5 centroblastos. Grado 2, cuando los centroblastos están entre 6 y 15. Y el grado 3, cuando tenemos más de 15 centroblastos. A su vez, el grado 3 lo subdivide en 3A y 3B y sus variantes.
Este es el patrón de crecimiento folicular o nodular. Cuando tenemos este patrón de crecimiento, se plantea diagnóstico diferencial entre una hiperplasia folicular linfoide y un linfoma folicular. Y en este caso, el BCL2 es muy importante y hace el diagnóstico diferencial, ya que el BCL2 es característico o patognomónico del linfoma folicular, pero es negativo en la hiperplasia folicular. Bueno, acá otro patrón de crecimiento nodular y imágenes histológicas para ver las dos poblaciones celulares, células más grandes, centroblastos, entremezcladas con células de menor tamaño, de núcleos irregulares o hendidos, que se denominan centrocitos. Imágenes de mitosis atípicas a complejas. Bueno, como dije antes, en este caso es una infiltración de médula ósea que hace nódulos, crecimiento nodular. Acá también podemos ver lo mismo. Acá fíjense que esos nódulos son fuertemente positivos con el BCL2, característico de esta neoplasia, por lo tanto tienen que saberla. Y acá un patrón de crecimiento con un sector nodular, como lo que estoy marcando, que se va haciendo difuso. Entonces sería nodular y difuso. Es de crecimiento. En este caso es una biopsia de piel, donde tenemos un denso infiltrado linfoide de aspecto nodular en la dermis. Vemos a mayor detalle, eso está constituido por linfocitos atípicos, entre los cuales podemos describir algunos centrocitos de menor tamaño, entremezclados con células más grandes, que son los centroblastos. Otra imagen histológica de esa neoplasia, por población. Y acá podemos ver la misma biopsia de piel con esos nódulos que son positivos para CD20, marcador de células B periféricas. La negatividad con el CD3, porque si bien ustedes acá ven, ven que está marcando, lo que se ve de marrón son células positivas, bueno, está marcando los linfocitos T acompañante, pero no los linfocitos no importante que vemos en esta imagen. Este es un BCL2, donde vemos dos imágenes. En este caso, el BCL2 es negativo en el centro germinal. Esto nos habla de una hiperplasia folicular linfoide. Y en este otro caso es positivo en este centro germinal. Entonces es un linfoma folicular. Entonces el BCL2 es siempre positivo en el linfoma folicular y siempre es negativo en la hiperplasia folicular linfoide. También tenemos células positivas con CD20, porque es un marcador de células B periféricas o maduras, y la positividad con el MIP1 en las células neoplásicas proliferantes. Bueno, y acá a menor aumento, la biopsia de piel, esta es la epidermis, y los nódulos linfoides atípicos, marcando con el MIP1 que nos está indicando un alto índice de proliferación celular. Pasamos ahora a otro linfoma, que es el linfoma difuso de células B grandes. Este es un subtipo más común de linfomas no Hodgkin y representa aproximadamente el 40% de los casos. Se observa en un 15% de población pediátrica, es más frecuente en el sexo femenino, con compromiso mediastinal, pero también se puede presentar con compromiso diseminado, afectando el sistema nervioso central y también el tracto gastrointestinal. Existen diferentes subtipos histológicos, no los vamos a mencionar a todos, pero sí tener en cuenta estas dos variantes, que son la variante mediastinal, con esclerosis, muy frecuente en el sexo femenino, y la variante plasmablástica, que se ocurre en pacientes con infección por HIV. Desde un punto de vista inmunofenotípico, este linfoma difuso de células B grandes es positivo para CD19 y CD20, es positivo para CD10, que está repetido en este caso, positividad para el BCL2, MUP1 y BCL6. Así como les dije que hay variantes histológicas, también hay variantes clínicas. Acá tenemos enumerados 5 subtipos. El linfoma primario de mediastino, que les dije antes, que era mucho más frecuente en el sexo femenino, pero hay otras variantes que no vamos a comentar. Estos se caracterizan por una proliferación de células linfoides atípicas, grandes, que están constituidas por centroblastos, que son aquellas células linfoides que, como describimos, tienen 2 o 3 nucleolos adosados a la membrana nuclear y amplios citoplasmas claros, entremezclados con inmunoblastos,
que son células grandes que tienen un único nucleolo central y adoptan crecimiento difuso. Bueno, esta es una subclasificación del linfoma de células grandes B, donde se ve el inmunofenotipo y las variantes. Tenemos linfomas de células grandes B, que son derivados del centro germinal, variantes anaplásicas, y los que no se originan del centro germinal, sino que serían células B activadas. Y desde un punto de vista morfológico, como describimos antes, son células grandes, donde podemos ver, esto puede corresponder a un centroblasto que tiene 1, 2, 3 nucleolos, y pueden haber entremezclados con inmunoblastos, como que puede ser esta célula que está acá, que tiene un solo nucleolo central. Desde un punto de vista morfológico, acá tenemos, estos son inmunoblastos, un único nucleolo, otro inmunoblasto. Acá predominan los inmunoblastos porque hay variantes que son puras. Acá tenemos a mayor detalle otros inmunoblastos para que vean el único nucleolo central, pero acuérdense que pueden estar entremezclados troblastos. Imágenes de mitosis atípicas, alguna célula plasmática madura, bastante pleomorfismo, centroblastos, este es otro centroblasto, entremezclados con inmunoblastos, pero todas las células que proliferan tienen la característica de ser blásticas, células grandes. Y desde un punto de vista de la inmunohistoquímica, esas células tienen positividad para CD20, negatividad para CD3, vuelvo a decir lo que describí antes. Las células CD3 positivas, los que se ve de color marrón, corresponden a linfocitos T acompañante, pero las células neoplásicas que están proliferando son negativas. Bueno, pasamos ahora al linfoma de células del manto. Este linfoma surge de los linfocitos B que se encuentran en los folículos linfoides en la zona del manto. Representan aproximadamente un 3 a un 5% de linfomas no Hodgkin y son más frecuentes en adultos mayores de 50 años de edad. También se manifiestan por linfadenopatía generalizada e indolora y pueden comprometer sangre periférica e inclusive médula ósea. Desde un punto de vista de su inmunofenotipo, son positivos para CD20, positivos para CD5, expresan inmunoglobulina M y G, y este marcador que es característico del linfoma de células del manto, que es la ciclina D1. La ciclina D1 es la expresión de la translocación característica de este linfoma del manto, que es la translocación 11-14. Y desde un punto de vista morfológico, este linfoma de células del manto plantea diagnósticos diferenciales con la leucemia linfática crónica. Por ello es que en estos casos es muy importante dos marcadores, el CD5 y el CD23, que son positivos en la leucemia linfática crónica, pero el linfoma del manto es CD23 negativo y CD5 positivo. El linfoma de células del manto puede tener distintos patrones de crecimiento. El patrón zona del manto, como vemos en la primera imagen, el centro germinal, el manto, y esto rememora el patrón de crecimiento, o bien un patrón nodular, como estamos viendo acá. Están constituidos esos nódulos por células tumorales, pero no hay presencia de centros germinales como todavía vemos en la imagen A, y la otra forma de presentación sería el patrón difuso. Desde un punto de vista histopatológico se subdivide al linfoma de células del manto en variantes clásicas, blastoide y pleomórfico, y desde un punto de vista, bueno, acá tenemos una imagen de una hibridización in situ donde vemos la translocación 11-14, que es la expresión o sobreexpresión de ciclina D1 patognomónica de este tipo de linfoma. Bueno, algunas variantes de linfomas de células del manto. Las células son células de pequeño tamaño, con núcleos indentados o irregulares, de aspecto cerebriforme, se dice también, que son linfocitos de pequeño o mediano tamaño, con núcleos irregulares, cromatina densa, y pueden tener algunos histiocitos entremezclados. Y ahora sí pasamos a otro linfoma, que es el linfoma de la zona marginal. Este linfoma se origina a partir de los linfocitos B memoria que se encuentran dentro de los ganglios linfáticos,
el vaso o también los tejidos extraganglionares. Está constituido por un grupo heterogéneo de linfocitos B que se denominan centrocitos like, y estas son células B monocitoides entremezclados con aislados inmunoblastos y células plasmáticas que se encuentran en diferentes estadios madurativos. Estos linfomas se denominan tumores linfoides asociados a las mucosas y suelen asociarse a trastornos inmunológicos como puede ser el síndrome de Sjögren, la tiroiditis de Hashimoto u otros. Suelen ser localizados y solamente diseminan en etapas avanzadas. Morfológicamente se caracteriza por una proliferación de linfocitos de pequeño y mediano tamaño que tienen abundante citoplasma pálido, símil centrocitos, y de ahí lo de centrocitos like, en la zona marginal, o sea, alrededor de los folículos linfoides reactivos y extendiéndose hacia la zona interfolicular. Otra característica es que producen lesión linfoepitelial, que es la colonización de esos linfocitos que están proliferando hacia las mucosas. Inmunofenotípicamente, las células neoplásicas expresan CD20 y BCL2 y son negativas para CD5, CD10, CD23 y BCL2. Los centros germinales reactivos fueron BCL6 positivos y por supuesto BCL2 negativos, porque justamente son centros germinales hiperplásicos. Y las células plasmáticas, que dijimos están en distintos estados evolutivos de maduración, expresan CD138 y expresión monoclonal de cadena liviana, kappa o lambda, nunca ambas, porque es monoclonal, expresan una u otra. Bueno, acá podemos ver una imagen histológica, el centro germinal reactivo, el manto y las células linfoides monocitoides, linfocitos B monocitoides, que están por fuera del manto y que van extendiéndose hacia la zona interfolicular, en este caso un crecimiento difuso, en este caso una biopsia de piel, donde podemos ver la proliferación linfoide, y fíjense que acá tenemos estructuras epiteliales que están rodeadas por estas células linfoides proliferadas. Acá tenemos un CD20, donde se puede ver la lesión linfoepitelial. ¿Qué quiero decir? Que las células B monocitoides que están proliferando colonizan las mucosas y eso es lo que se denomina lesión linfoepitelial. Y acá a mayor detalle, también un CD20 para ver la positividad de los linfocitos neoplásicos. El BCL2, negativo en el centro germinal, que es reactivo, al igual que tenemos acá, dos centros germinales negativos, pero positivo en estas células que están proliferando. Y ahora sí pasamos a otra neoplasia, que es el mieloma múltiple o plasmocitoma solitario. Bueno, son neoplasias de células plasmáticas que son un grupo constituido por linfocitos B bien diferenciados, cuyo denominador común es la proliferación de un solo clon de células plasmáticas, productor de inmunoglobulinas, y el consiguiente aumento en suero de los niveles de esta inmunoglobulina. La inmunoglobulina que se encuentra elevada en suero se conoce como componente M y M se refiere o hace alusión a mieloma. Normalmente estas inmunoglobulinas, por su alto peso molecular, no aparecen en orina, pero cuando hay una disfunción renal con proteinuria pueden fácilmente ser eliminadas. Esas células plasmáticas, las células plasmáticas normales tienen una producción equilibrada de cadenas livianas y cadenas pesadas de inmunoglobulina, las cuales se pierden en estos procesos neoplásicos, elevándose solo una de ellas. ¿Por qué? Porque es un proceso monoclonal. Las cadenas ligeras libre, conocida como proteína de Benson-Jones, es lo suficientemente liviana como para excretarse por orina y desaparecer sus niveles en sangre periférica. Dentro de los procesos neoplásicos de células plasmáticas vamos a hablar solamente del mieloma múltiple y del plasmocitoma solitario. Bueno, empezamos con mieloma múltiple. Es una lesión que tiene múltiples localizaciones, produciendo lesiones osteolíticas
que comprometen a los huesos de columna vertebral, huesos planos del cuerpo, como pueden ser los huesos del cráneo, y también pueden afectar partes blandas. Cuando afectan huesos, producen lesiones osteolíticas y en general se asocian a una síntesis elevada de la interleuquina 6, que es una citocina sintetizada tanto por las células plasmáticas como por las células estromales de la médula ósea, y esa interleuquina 6 es un potente destructor óseo, por eso se producen las lesiones osteolíticas, y su presencia implica mal pronóstico. Clínicamente se manifiesta por fracturas patológicas asociadas a hipercalcemias secundarias a reabsorción de hueso, con trastornos neurológicos como confusión, aletargamiento u otros. También produce alteraciones de la inmunidad humoral y por eso son muy frecuentes las infecciones. Y también hay disfunción renal por la toxicidad que la proteína de Benson-Jones produce sobre el epitelio tubular renal. Morfológicamente son neoplasias caracterizadas porque infiltran en forma difusa o adoptando distintos patrones a la médula ósea, y esa proliferación de células plasmáticas que se disponen en nidos o grupos y tienen que superar el 30% de la celularidad del cilindro óseo. En etapas avanzadas pueden comprometer otros órganos como hígado, vaso o partes blandas. El plasmocitoma solitario, bueno, como su nombre lo dice, es una neoplasia de células plasmáticas de una localización única. Puede afectar huesos, partes blandas, afectar el tracto respiratorio, senos paranasales, orofaringe u otras localizaciones. Se considera una lesión inicial de estas proliferaciones clonales de células plasmáticas y puede evolucionar hacia una forma diseminada de enfermedad, aunque también puede permanecer como en forma solitaria durante más de 10 años, manifestarse como una única forma localizada. Bueno, acá tenemos distintos patrones de infiltración del mieloma múltiple, médula ósea con infiltración intersticial, o formando microagregados, o formando nódulos, o infiltrando en forma. Morfológicamente vemos una infiltración difusa de médula ósea en la que podemos observar las características de las células plasmáticas en estado o plasmocitoma solitario. A mayor detalle, para ver las células plasmáticas, podemos decir que esta es una lesión bien diferenciada, el núcleo excéntrico, la cromatina en ruedas de carro y las características de las células del mieloma. Más ejemplos de la proliferación de células plasmáticas en forma difusa. Y acá la inmunohistoquímica. Bueno, ¿qué marcadores usamos para diagnosticar un mieloma? Fundamentalmente el CD38 y el CD138, que son positivos siempre en las células plasmáticas. Otro marcador es el MUB1, que también es positivo en las células plasmáticas, y acuérdense que tenemos positividad para cadenas livianas kappa o lambda, porque se trata de un proceso monoclonal. Y también puede haber positividad para las inmunoglobulinas A, D, G y M, que si bien no son específicas, nos añaden información. Bueno, y acá tenemos una médula ósea con una coloración de inmunohistoquímica para CD138, y lo que está marcando son las células plasmáticas. Otra imagen de médula ósea con una infiltración difusa por un mieloma. Fíjense la fuerte positividad con el CD38. En esta imagen tenemos la proliferación neoplásica de células plasmáticas y la positividad para cadenas livianas o cadena ligera lambda observada en esta imagen, y la negatividad para la cadena liviana kappa. Eso nos habla de monoclonalidad. Y acá otra imagen para mostrar más o menos lo mismo: cadena liviana kappa positiva, cadena liviana lambda negativa. Y acá otra imagen de la positividad de las células plasmáticas con el CD138. Y con esto terminamos todo el capítulo de linfomas no Hodgkin de células B, habiéndonos dedicado solamente a los procesos más frecuentes. Muchas gracias por su atención.